Este viernes, a las 10 de la noche, Los Secretos actúan en el escenario exterior del Parque de Castrelos. Concierto de Los Secretos en Vigo, gratuito, completamente gratuito, el viernes a las 10 de la noche. Y por tanto, vamos a hacer un gran concierto, ¿vale? Concierto de Los Secretos, que a mí particularmente me gustan en sobremanera, porque son un gran grupo musical. Como es natural, aplicaremos toda la normativa COVID. Eso significa que el recinto, que es el escenario que hay al lado del gran escenario de Castrelos, va a estar perimetrado. Todo el público tiene que estar sentado en todo momento y con mascarilla. Como es natural, por normativa de COVID no se puede ni comer ni beber. ¿Y cómo va a ser esto? Primero, habrá 1000 entradas y las 1000 entradas son gratuitas. La normativa COVID nos permite 1000 personas. Por tanto, vamos a repartir de forma gratuita 1000 entradas. Segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, añadido adicional, las sillas no están numeradas, por tanto, se irá sentando la gente a medida que vayan llegando. ¿Cómo lo vamos a hacer para el reparto gratuito de las entradas? Bueno, pues mañana miércoles vamos a habilitar un enlace en la web del Concello que dirige a una plataforma en la que se podrán obtener gratuitamente las entradas. Son 1000 y van a salir las primeras 500 a las 10 de la mañana y las segundas 500 a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, pues porque alguien puede estar por la mañana ocupado o por la tarde ocupado y queremos que todo el mundo tenga la ocasión de poder entrar y de poder optar a tener la entrada. La única cuestión es que no me ponen aquí qué día es en el que se van a hacer. ¿No me ponéis el día? ¿Me tenéis que decir cuál es el día? Y, por tanto, mañana miércoles, en la página web del Concello habrá un enlace que va a dirigir a una plataforma para obtener las entradas. A las 10 de la mañana se inicia con 500 y a las 6 de la tarde se continúa con 500. Son 1000 entradas gratuitas a las que se puede acceder a través de este enlace que aparecerá en la página web del Concello. Las entradas son nominativas. Cada entrada llevará el nombre, llevará el DNI y llevará el teléfono de la persona que sea acreditada para entrar. En cada una de las entradas se podrán retirar un máximo de 2 entradas. El que quiera una, y el que quiera 2 puede obtener 2. Y después, los que quieran reservar plaza en el autobús para regresar, también lo podrán hacer en ese enlace web. Las lanzaderas de la vuelta de autobús, como es natural, es en el precio normal del autobús, con el descuento de la Pas Vigo, los que tengan la Pas Vigo. Y por tanto, repito, concierto de Los Secretos el viernes a las 10 de la noche en el escenario exterior de Castrelos, 1000 entradas, todos sentados, completamente gratuitas, y mañana miércoles a través de la web del Concello habrá un enlace. Y a las 10 de la mañana sacaremos 500 entradas y a las 6 de la tarde sacaremos otras 500 entradas para que todo el mundo tenga la posibilidad de optar a presenciar el concierto de Los Secretos.